Era un día común y corriente. El reloj daba las 11 y se encontraban tres niños jugando en la sala de la casa de su abuela. Ustedes son mis súbditos y yo soy su rey, decía uno de ellos. No, señor rey, por favor, no nos haga trabajar más. Sí, interrumpe el tercer niño. Llevamos trabajando en sus tierras por días. Denos por lo menos algo de comer. A lo que el primero de ellos responde, no, súbditos míos, deben trabajar día y noche para mantener a su rey. Seguido de esto, entra la abuela, los interrumpe y les pregunta, ¿a qué juegan, queridos nietos? Abuela, estamos jugando al rey, responden. Sí, abuela, en la escuela nos hablaron que hace mucho tiempo no habían presidentes, solo existían reyes y reinas. Ah, ya veo, exclama la abuela. ¿Y qué opinan de esta situación, mis niños? Pienso que algunos eran muy malas personas, responde uno, a lo que su hermano agrega. Sí, trataban mal a su pueblo, parece que no tenían derechos. Abuela, ¿por qué ya no existen reyes? Bueno, es algo muy largo de explicar, dice ella, pero algo les puedo decir. En un momento los nietos ya estaban sentados enfrente de su abuela, ansiosos de escuchar una historia. Actualmente, inicia la abuela, no existe el sistema del que ustedes me cuentan. Ahora, para evitar que el Estado se sobrepase con su pueblo, existe un libro llamado Constitución Política, que además de plasmar los derechos que tenemos como ciudadanos, también limita el poder del Estado. ¿Cómo así, abuela? Pregunta uno de los nietos, a lo que la abuela responde, eso quiere decir que evita que los gobernantes violen los derechos de los ciudadanos, como por ejemplo lo que estaban jugando hace un rato. Por eso el Estado también tiene como deber buscar el bien común y hacer cumplir sus fines. ¿Y cuáles son esos fines? Pregunta el segundo nieto lleno de curiosidad. Veo que les interesa mucho, dice la abuela. Pues bien, son cinco. El Estado tiene el fin social de promover el bien común, un fin protector, en el que deben promover y garantizar que se cumplan los derechos y deberes de los ciudadanos. El fin democrático e integrador, en el que deben facilitar la participación política de los ciudadanos en las decisiones del país. Abuela, entonces un ejemplo es cuando los adultos van a votar por un presidente, pregunta uno de los niños. Sí, indica la abuela, es eso. Otro ejemplo es el plebiscito. El cuarto fin es el seguritario en el que se debe defender la independencia nacional y territorial y el quinto es un fin ético en el que se deben asegurar la convivencia pacífica y el orden justo de los ciudadanos. Ah, interrumpe el tercer nieto. Abuela, entonces el Estado de alguna forma debe protegernos como colombianos. Exacto, dice la abuela, sin importar creencias, religiones, etnias y demás distinciones sociales. Nos debe tratar a todos por igual, ya que la Constitución concierne al hombre como ser humano y miembro de una sociedad como partícipe de la democracia. Luego de un pequeño silencio de los niños por intentar comprender todo lo que su abuela les estaba contando, uno de ellos pregunta, ¿y si alguien no cumple eso, abuela? En este caso, responde, también en la Constitución del 91 el Estado tiene dos cometidos. Uno protector en el que debe preservar la integridad de los derechos humanos y de sus libertades y otro solidarista que tiene que ver con la justicia social en el que deben vigilar que se cumplan esos derechos, solucionando necesidades como la educación y la salud pública, la economía, el trabajo, asistir a necesidades como el subsidio alimentario, protección a personas en circunstancias de debilidad, protección al espacio público y al ambiente. Todo esto buscando el bienestar general. La justicia social también involucra a diversos grupos a interactuar para encontrar un bien común y corregir desigualdades. Abuela, dice el segundo nieto, entonces gracias a la Constitución tenemos derechos y deberes y el Estado debe respetarlos y ayudarlos a cumplir, ¿cierto? Antes de que respondiera, el tercer nieto interrumpe y pregunta, todo eso que nos cuentas es para buscar una sociedad sana, ¿cierto? Eso es, replica la abuela. Veo que me han entendido muy bien. Este panorama era un poco más claro para los niños, pero sin ser suficiente querían seguir haciendo más preguntas. Abue, ¿y todos tenemos los mismos derechos? Es correcto, mijo. Los derechos son inseparables de nosotros. No existen sin nosotros y nosotros no existimos sin ellos. También deben saber que en algunas situaciones las personas son privadas de sus derechos, pero esto no quiere decir que se los hayan quitado. Como cuando las personas van a la cárcel, pregunta uno de los niños. Exacto, esas personas violaron los derechos de los demás por lo que fueron castigadas y se les privaron de algunos derechos, como el de la libertad o el derecho a la intimidad. Sin embargo, cuando cumplan su castigo, sus derechos volverán a ser ejercidos e irrevocables.
A pesar de que fueron malos, pregunta sorprendido uno de ellos. Sí, mijo, ya cumplieron lo que el Estado estipuló correcto y justo, por lo que ahora son personas a los que sus derechos deben de ser respetados. Entonces, el gobierno es el único que puede quitarnos los derechos temporalmente, ¿cierto, Abue? No, mi niño. Ningún miembro del gobierno puede violentar tus derechos. Lo que sucede con los presos es otra situación. Pero en el caso de que yo realice algún mecanismo de participación, debo de ser respetada y escuchada como mis derechos me lo garantizan. ¿Y todo eso está en la Constitución, Abue? Pregunta la nieta. Sí, mija, la Constitución es un libro muy grande con muchos artículos que hablan por nosotros y para nosotros. ¿Y qué otra cosa dicen los artículos, Abue? Pues la abuela se queda pensando unos segundos y luego de una corta pausa continúa. Les estaba contando un poco de uno de mis artículos favoritos, que es el número 5. Este me gusta porque pone a la familia como institución base de la sociedad que merece protección del Estado, por lo que nosotros junto con sus padres estamos protegidos por el gobierno y lo bueno es que a pesar de que ustedes vengan de distintos lados de la familia, la ley nos protege a todos por igual. Qué bueno que la familia sea protegida, dice el tercer nieto. Pero, abue, ¿hay otros beneficios? En la Carta Constitucional sí, menciona la abuela. A algunas personas que no pueden valerse por sí mismas les dan ayudas, también a niños o adolescentes que no tienen protección y a ciertas etnias que fueron violentadas en el pasado se les ayuda con la educación y otras cosas. Pero eso es una lección de otro día. Sigan jugando mis niños que yo voy a preparar el almuerzo.